Muy buenos días, profesor Edgar. Hoy le vamos a presentar nuestro proyecto del tercer parcial llamado Instant Clean Electric por mi equipo, que son Chávez Herrera Jorge, García Gutiérrez César Mauricio, Hernández Osorio José David y yo, Hernández Sánchez Madeleine Alejandrina. Y empezamos por mi compañero Chávez Herrera. Importancia de las ecuaciones diferenciales. La comprensión de la naturaleza y sus fenómenos necesita del auxilio de las matemáticas. Las ecuaciones diferenciales constituyen una herramienta esencial para matemáticos, físicos, ingenieros y demás técnicos y científicos. La ley de Kirchhoff es adecuada para estudiar las propiedades simples de los circuitos eléctricos. El circuito eléctrico más simple es el circuito en serie, en el cual los elementos están conectados uno a continuación del otro, forma que todos ellos pasan por la misma intensidad de corriente. La ley de Kirchhoff se conoce como la ley de la corriente, LSACK, y es la suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a cero en todo instante. Mi compañero hace un momento les explicó cómo se define la ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff es la caída de voltaje a través del inductor más la caída de voltaje a través de la resistencia. Tenemos como resultante la siguiente ecuación diferencial requerida para el mismo circuito. Bueno, ya habiendo dicho esto, tenemos que una batería de 12 volts se conecta a un circuito en serie, en el cual el inductor es de 1 medio Henry y la resistencia es de 10 ohms. Se debe determinar la corriente y si la corriente inicial es cero. Y bueno, antes de pasar a la fórmula, voy a hablar sobre los conceptos básicos que maneja esta fórmula, la cual son tres. La primera es L, que es Henry, que es la unidad de medida de la inductancia. Un Henry es la autoinductancia de un circuito o la inductancia mutua entre dos circuitos. Si hay una fuerza electromotriz de 1 volt. Después tenemos R, que es la resistencia, los ohms. Se define un ohm como la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un inductor, cuando la diferencia de potencial constante de 1 voltio aplicada entre estos dos puntos se produce en dicho conductor. Después tenemos E, que son los volts, que los voltios son la tensión de la pila. Los voltios miden la diferente energía potencial que existe entre un punto y otro. Y bueno, ya habiendo hablado de manera resumida sobre estos tres términos, tenemos la siguiente fórmula, la cual es L, que son Henry, la derivada de este más la resistencia, que es igual a volt. Si sustituimos con el ejemplo, tenemos que un medio Henry, la derivada de I entre la derivada de T, se suma más 10 de resistencia, que es igual a 12 voltios. En la siguiente fórmula tenemos el procedimiento, y si sustituimos, tenemos que tanto la resistencia como los volts son dos variables que dependen de P de X y F de X. Es decir, P de X es igual a 20 de resistencia y F de X es igual a volts. Esto por lo mismo de que debemos de despejar Henry, la cual se representa como dy sobre dx. Abajo tenemos que y igual es y es igual a YH más YP. Estas son las medidas que debemos de sacar como nuestra fórmula resultante. Abajo tenemos una fórmula a seguir, la cual es y es igual a la constante de la exponencial de la integral negativa de p de x, más la integral de f de x por el exponencial de la integral de p de x y por dx. Y por último tenemos el exponencial de la integral negativa de p de x, que recordemos que es la resistencia. Abajo el problema nos pide que resolvamos y sustituir con la fórmula de arriba. Y es igual a la constante del exponencial de menos 20t, que es la resistencia, más la integral de 24e a la 20t, que son los voltios. Abajo tenemos la resolución, la cual dejamos intacta la constante con el exponencial y resolvemos la integral de 24e 20t, la cual, si recordamos, la integral de un exponencial es su mismo número de arriba, lo cual es 20t. Y simplificando junto con el 24 que dejamos fuera de la integral, tenemos que 24 entre 20 es igual a la exponencial de 20t, lo cual se cancela con el exponencial de fuera de nuestro paréntesis, que es el exponencial de menos 20t.
tanto positivo como negativo se cancelan y nada más tenemos la constante de E a la menos 20t más 24 entre 20 y t. Y abajo tenemos ahora sí que una solución general, la cual es I es igual a 6 quintos más C, bueno, más la constante del exponencial de menos 20t, que recordemos que es la resistencia. 6 quintos porque 24 entre 20 se simplifica y nos queda 6 quintos. Aquí tenemos otra imagen que nos dice que para t es igual a 0. Es decir, una constante se debe de igualar a 0, lo cual i se queda sola y por lo tanto debemos de despejar la constante, lo cual la constante es igual a menos 6 quintos, ya que si nos damos cuenta, como t es igual a 0, tenemos ahí que c al exponente menos 20t, si t es 0, la exponencial se multiplica a 0, lo cual se cancela y nos queda c sola. Es decir, que debemos de despejar la constante para que simplemente debemos de pasar los 6 quintos al otro lado de la igualdad y sea menos 6 quintos. Abajo, por último, combinamos nuestros dos resultados y tenemos que i es igual a 6 quintos menos 6 quintos el exponencial menos 20t, que es la resistencia. Esto sería el resultado de este procedimiento. Muy bien, ahora yo les voy a platicar sobre la pestaña Instalaciones, en el que les voy a explicar ejemplos u aplicaciones sobre el circuito en serie, así como también sus diagramas. Muy bien, a continuación les voy a mostrar sobre el circuito en serie RLC. Está compuesto por una resistencia pura de R ohmios, una inductancia pura de L henrios y una capacitancia pura de C faradios, que se conectan entre sí en combinación en serie. Ahora les voy a mostrar los circuitos en serie capacitivos. Los capacitores se encuentran conectados en serie cuando están en cadena en una sola línea. Presentan una conexión de lado a lado. Para los capacitores conectados en serie, la corriente de carga que fluye a través de ellos es la misma para todos, ya que solo tiene un camino a seguir. Ok, ahora en este diagrama les voy a mostrar sobre los circuitos en serie con resistencias. Se encuentran conectadas en serie cuando están en cadena en una sola línea. Estas presentan una conexión de lado a lado, dado que toda la corriente que fluye a través de la primera resistencia no tiene otro camino por recorrer. También debe pasar a través de la segunda resistencia y la tercera, y así sucesivamente. Las resistencias en serie tienen una corriente común que fluye a través de ellas. Muy bien, y para concluir con este último diagrama, los diodos se encuentran conectados en serie cuando están en cadena en una sola línea. Estas presentan una conexión de lado a lado, y en la conexión en serie el voltaje directo del diodo resultante aumenta. Y esos son algunos de los diagramas en circuitos en serie. Ahora les voy a explicar los ejemplos u aplicaciones. Estos los podemos ver en las lámparas de tu casa. Las lámparas también funcionan en circuito en serie. La energía fluye desde el receptáculo al interruptor, a través de la bombilla y de regreso al receptáculo. Cuando se enciende el interruptor, la corriente fluirá hacia la bombilla. La corriente solo puede seguir un camino. A continuación, mi compañera Madeleine les va a mostrar sobre la pestaña de pedido. En esta sección del pedido se va a poder contratar algún tipo de servicio con algún tipo de las instalaciones ya antes mencionadas, proporcionando tus datos para así poder contactar o ir al lugar directamente a donde se ejecutará el servicio. Y pues bueno, este fue nuestro proyecto de InstaClean Electric para ecuaciones diferenciales del tercer parcial. Muchísimas gracias.